Vamos a iniciar, vamos a dejar tiempo a nuestro hermano Orlando. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a cada uno. Bueno, gracias, Amén, hermano amén. Mario. Gracias, muchas gracias. El tiempo va pasando rápido, ya es la cuarta sesión. Y gracias por su perseverancia. Es un gozo, es un privilegio para mí estar estos minutos juntos y estos días juntos. Ustedes están haciendo la diferencia en la vida de cientos, si no miles de personas. Y de eso se trata. Cada día afinar un poquito más nuestras herramientas, añadir herramientas si es posible y servir mejor al Señor y a la comunidad que Él nos ha confiado. Cuando estuvimos en México en el evento nacional, tuve el privilegio de compartir la palabra y les compartí mi texto que ha sido la filosofía de mi vida por ah, 50 años y un poquito más. Hechos 20:24 y obviamente no voy a predicar el mensaje que prediqué esa vez, pero nada más subrayar por qué el texto para mí ha sido una bendición. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Vino ese pasaje a mí en un momento crítico en mi vida. Joven estudiante del primer año, 17 añitos. Estaba enfrentando ahí sí que una crisis económica increíble. La ayuda que pensé que llegaría no llegó y el Señor me dirigió a ese pasaje. Y aprendí en ese pasaje que no iba a dejar que las circunstancias determinaran ni mi fidelidad, ni mi fidelidad a Dios, ni mi felicidad. Las circunstancias van a llegar. Las pruebas van a llegar. Y como decimos, las crisis llegan, las pruebas llegan y llegan gratis y llegan sin avisar. Entonces, no quiero. En ese momento entendí que las circunstancias no deberían de determinar ni mi actitud. De ninguna cosa hago caso. Y les decía a los hermanos, cuando pienso en cosas, de ninguna cosa, nosotros hemos visto cosas, nos han hecho cosas, pero también nosotros hemos hecho cosas. Algunas de esas cosas que hemos hecho nos hemos lamentado y sin embargo, dice el apóstol, de ninguna cosa hago caso. El apóstol llevaba en sí, pienso yo, la memoria, y no sé si culpabilidad, pero la memoria de cuando él estuvo presenciando la muerte de Esteban. Y él dijo, yo tengo muchas cosas de qué gloriarme, y ahí habla de quién era él. Pero dice, todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Realmente Cristo vino a ser el centro de su vida, la vida del apóstol. Y cuando él dice, de ninguna cosa hago caso, inclusive de las memorias desagradables, como participar en la muerte de Esteban, ah, la persecución de los creyentes, todo Entonces, eso. ah, préstame 200 pesos, ¿no? Voy a conectar 100. Voy a comprar esto para... Voy a bajarle todo el volumen. todo eso pesaba en la mente del apóstol, pero dice, de ninguna cosa hago caso. Y sucede en el ministerio tantas cosas, hermanos, algunas cosas que celebramos, otras cosas que nos hacen llorar, otras cosas que nos duelen, que nos lastiman, pero de ninguna cosa hago caso. Ah, y luego añade, con tal que acabe mi carrera con gozo. Esa ha sido para mí una determinación. Yo le he dicho, cuando era superintendente, yo decía, sí hay muchas cosas, pero yo no voy a permitir que nadie me amargue la vida, ni como superintendente, ni como creyente, ni como pastor. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Algunas veces me temo, hermanos,
que estamos donde estamos, pero hemos perdido el gozo. Estamos por responsabilidad, estamos porque quizás es una alternativa para el mantenimiento, manutención de la familia, cualquiera que sea la razón, pero a veces el gozo ya no está. Y cuando el gozo se va, mis amados hermanos, muchas cosas sufren, inclusive nosotros mismos, con tal que acabe mi carrera con gozo. Aquí no es asunto de terminar la carrera, pero sino cómo terminamos la carrera. Y espero que usted y yo demos una visitadita a nuestra actitud actual, a nuestra situación actual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el gozo? Las pruebas, pues ahí están. Los desafíos, ahí están. Pero ¿cómo está el gozo? Con tal que acabe mi carrera con gozo. De ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. Mis amados hermanos, yo creo que cuando perdemos el gozo de servir al Señor, perdemos la fuerza, perdemos la visión, perdemos la pasión. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, él era responsable, era mayordomo del llamamiento que Dios le había dado. No era el llamamiento de él, era el llamamiento que el Señor Jesús le había dado. Y ese llamamiento es que nos mantiene firmes, pero luego dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mis hermanos, nuestro llamado es hermoso. Ni estimo mi carrera con gozo. El apóstol Pablo había entendido exactamente cuando Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. No se trata de mí, dice el apóstol Pablo, no se trata de mí. Yo quiero terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para testimonio del Evangelio y la gracia de Dios. Tenemos un tremendo, un tremendo llamado que debemos de cuidar, que debemos de guardar y que debemos de poner en acción. Y que, mis amados, les regalo el texto, ¿no? Ustedes lo tienen en su Biblia, pero para mí ese texto ha sido la filosofía de mi vida, porque he tenido momentos duros. Si usted es un líder, usted sabrá que ha tenido momentos duros en la iglesia o en el distrito, si es líder distrital. Yo les he dicho algunas veces a los hermanos, a mí no me han tirado a herir, me han tirado a matar, pero en ninguna cosa hago caso. Y cuando pienso en el apóstol Pablo, cuando dice, he estado en naufragios, he sido perseguido, me han azotado, he pasado tantas penurias, de ninguna cosa hago caso. No sé qué está pasando usted, hermano, hermana, no sé cómo está viviendo, no sé qué está experimentando su ministerio en estos momentos. Pero recuerde que tenemos un llamado. El llamado no lo hizo la iglesia, el llamado no lo hizo el distrito, el llamado lo hizo Dios. Y queremos ser buenos mayordomos del llamado que recibimos del Señor Jesús. Ahí trabajemos. Hay cosas que van a pasar y van a seguir, han pasado, están pasando y van a seguir pasando, pero de ninguna cosa hago caso. Y también recuerden que no se trata de nosotros, es el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Terminar la carrera con gozo. Algunos ya estamos por terminar. Yo tengo, como decía el hermano ayer, este abril voy a tener 71 años, más de 50 años sirviendo al Señor. Y ha habido de todo, pero en todo Dios ha estado. Dios ha sido fiel y va a seguir siendo fiel con todos nosotros. De ninguna cosa hago caso, con tal que acabe mi carrera con gozo. Mis hermanos, algunos estamos llegando al final de la carrera. Ojalá que podamos decir con el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Dios nos ayude, Dios nos bendiga y nos concede el privilegio de ser usados poderosamente para su gloria. Usted está allí, en un lugar donde Dios lo quiere usar, donde van a suceder muchas cosas, pero no le haga caso, terminemos la carrera con gozo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Voy a pedir a nuestro hermano superintendente que nos dirija en oración, por favor, hermano Mario. Oremos, Padre, gracias por recordarnos que tú eres el que nos has llamado, que todo lo inicias tú eres el que nos buscas, tú eres el que nos encuentras, tú eres también el que nos llamas y en base a ellos también está nuestra situación de caminar, de buscarte, de encontrar que eres tú la respuesta en tiempos en los cuales podemos pasar por pruebas, podemos pasar por situaciones que
tratan de desanimar, tratan de eh, minar las fuerzas, pero saber que estamos donde tú nos has dado la oportunidad para servir. De, lo importante no es solo cómo iniciamos, sino también cómo terminamos. Mm. La manera en la que podamos estar diciendo que hemos realizado y hemos también sido obedientes al llamado. Amén. Sé que cada uno, tú conoces cada corazón, conoces cada uno de los pastores, de las familias pastorales. A través de tu Espíritu, Señor, sigue ministrando y abrazando, Señor, a cada familia pastoral. Gracias, Padre, por este momento. Pedimos que también nos ayudes durante este tiempo de clases que tendremos. Sigue usando a nuestro hermano Orlando. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén. 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 Gracias, mi hermano. ¿Habrá un testimonio de lo que Dios está haciendo o ha hecho estos días? No necesariamente en la clase, pero sí de la clase, pero algo que Dios ha hecho en su vida. Edifiquémonos uno a otro. ¿Habrá alguien que tiene un testimonio que compartir? Corto, no grande, no largo, digo. Puede ser grande y no largo. Veamos, aquí uso contar yo 3, a la 1, a las 2, a las 3. Muy bien. Ayer yo estaba avanzando muy contento con mi diapositivas y ustedes se quedaron, mientras tanto los dejé a ustedes, parece, ah, paralizado en las vistas anteriores. Así que mis disculpas otra vez. Este era el, el PowerPoint que estábamos supuestos a estar compartiendo, que estamos hablando sobre conflictos, ¿verdad? Y les decía que el doctor JP Morgan o JP Morgan fue mi profesor en la universidad y él decía, el primer paso para llegar a algún lugar es decidir que no te quedarás donde estás. Creo que ustedes están aquí porque no quieren quedarse donde estaban. Estamos en este proceso de crecer y John Maxwell nos dice que la única manera de asegurar que mañana sea mejor es creciendo hoy. No podemos anticipar, crecer o hacer mejor mañana si no crecemos hoy, no nos tiramos, no buscamos cómo avanzar. Y hablamos a este caso que ya obviamente ya platicamos de él, y ya respondimos a esa palabra y dijimos que cuando escuchamos la palabra conflicto, generalmente pensamos en una situación, circunstancia o evento donde dos o más personas están en desacuerdo. Pasamos por esa parte. Decimos que el conflicto puede ser cualquier cosa que altere el equilibrio, alterando la armonía que sinceramente buscamos como personas de fe. Pero no solamente en la iglesia. Por ejemplo, la junta de la iglesia es un equipo y si algún miembro de la junta no está ahí, digamos, en su corazón no está ahí, su mente no está ahí, y lo notamos que hay cierta indiferencia o cierta apatía o cierto algo que no armoniza con la junta, puede alterar el equilibrio y eso puede crear un conflicto. Entonces, ustedes saben eso, ustedes lo han vivido, lo han experimentado. Así es exactamente la vida en la iglesia, que es de lo que estamos hablando. En general, saber que hay conflicto en nuestro entorno estimula sentimientos negativos y a veces crea hasta ansiedad. Si la iglesia presiente que hay conflicto en la junta o entre el liderazgo o en las familias, ah, estimula sentimientos negativos y queremos nosotros tratar o anticipar, si es posible, los sentimientos negativos o lo que produzca cualquier conflicto. No sé si ustedes tienen algo que compartir con esto que estamos platicando ahorita, experiencias personales. Recuerden que estamos aquí para enriquecernos mutuamente, y cuando nosotros compartimos experiencias,
conocimiento, entonces nos enriquecemos mutuamente. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna observación al respecto de esto. Muy bien. Nuestros patrones de pensamiento empiezan a dar vueltas, haciéndonos preguntas que salió mal y preguntarnos, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Para algunos, las emociones se descontrolan, oscilando entre la fe y el miedo según lo que pensemos y sintamos en cada momento. Cuando vemos que se precipita algo o que sucede algo o algo rompe el equilibrio, o como diría en consejería también, el sistema de la iglesia, entonces empezamos a sentir no solamente sentimientos negativos, pero a veces un nivel de estrés, un nivel de ah, ansiedad en la iglesia y no, ya no digamos en nosotros personalmente. ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? A veces pensamos que el conflicto, ¿verdad?, es parte de la vida y en cierta manera lo es. Dijimos, si hay personas y decisiones, habrá conflicto. Ah, dijimos, para personas de fe, aceptar el conflicto como una realidad de vida es difícil, sino una herejía. No, no solamente es difícil, pero como una herejía. La verdad es que el conflicto va a suceder y aún en las comunidades de fe. Tan cierto como el concreto se va a reventar, el conflicto va a ocurrir. Y decíamos que hay dos clases de concretos: el concreto que no se revienta y el que está por reventarse. El que está reventado y el que está por reventarse. En donde hay personas que se reúnen para adorar o hacer ministerio, habrá opiniones que difieren y perspectivas. Donde existen puntos de vista que difieren, inevitablemente habrá conflicto. Lo existe en el hogar, lo existe en el trabajo, y sí, tampoco la iglesia está exenta. En la iglesia también hay opiniones diferentes, hay diferentes perspectivas, y esto algunas veces crean conflicto. Comentarios, experiencias, preguntas. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Y dijimos, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí habrá conflicto. Buenos días, hermano. Sí, hermano Mario. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Es hermano Mario? Sí, mire, el asunto de que el conflicto necesariamente necesita más de una persona. Y lo importante ahí es nosotros. Somos la segunda persona. Cualquier evento, cualquier circunstancia que venga a mi vida, primero llega, luego lo proceso yo internamente y doy una respuesta. Entonces, es muy importante el asunto cuando hay algún detalle, algún problema, algo, alguna situación en la familia, en la iglesia, en donde sea, yo proceso lo que me llega y respondo Okay. con mi decisión. Si yo respondo de una manera no adecuada, entonces ya somos dos y se produce un conflicto. Okay. Pero yo puedo detener el conflicto con mi respuesta, porque no hay conflicto con uno solo, sino con dos. Entonces, proceso el evento que me llega y respondo con mi decisión. Si respondo inadecuadamente, puede surgir un conflicto, pero yo puedo evitar el conflicto porque soy la segunda persona. Y eso es muy importante en nuestra actitud. Sí, ahora, correcto. Como pastores o como personas, por eso decíamos, donde hay dos o tres reunidos, ¿verdad? Ahí hay un conflicto. Pero el asunto es que podemos pensar que sí, como responde, pero estamos también considerando dos personas, otras dos personas o tres personas dentro de la comunidad de fe
que alguien reaccionó a la actitud de alguien. Entonces se creó una situación entre esas personas. Y el conflicto puede irse incrementando porque si estas personas tienen personas que ah, están unidas y que tocar a una es tocar a la otra y la cosa se puede ir haciendo grande. Entonces, la pregunta es cómo nosotros como pastores vamos a lidiar, cómo vamos nosotros a tratar con esa situación. Por eso teníamos el caso de estudio del asunto del Ministerio de Música, tratando de ver cómo el pastor entra en esto para tratar de resolver, traer claridad, traer unidad, traer sanidad, ¿no? Claro, definitivamente de acuerdo. Se requieren dos, a lo menos, para que se cree una situación de conflicto. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, pastor. Sí, Michelle, hermano. buenos días. Dios le bendiga. Este, ciertamente el modo de nuestra respuesta influye mucho en cómo nos desarrollamos dentro del conflicto, pero una de las cosas que usted mencionaba una lámina atrás y era muy importante, son los sentimientos negativos que se generan. Ujú, Posiblemente muchos no hablen. Muchos no comenten nada, pero hay sentimientos negativos que se van albergando en el corazón de cada uno de ellos. Y desgraciadamente, dentro de la iglesia tenemos a mucha gente que sí que está lastimada y que tristemente una persona lastimada tiende a sagrar en otros. ujú, Y poco a poco este conflicto que se pudo haber hecho, era algo pequeño, se comenzó a agrandar un poquito más. No necesariamente necesitamos hablar en el momento para que este conflicto pueda ser solucionado o agrandado. Simplemente yo creo que tiene que ver mucho con el corazón de las personas que están allí reunidas, ¿no? sí. Porque los sentimientos negativos son muy fáciles de implantar en el corazón y esa raíz de amargura puede acrecentarse en el corazón de una persona y cuando se dan cuenta, una iglesia total ya está dividida, ¿no? Porque Ujú, una persona estuvo completamente enojada en su corazón, posiblemente no mencionó ninguna palabra en el momento, pero poco a poco fue comentándolo con otras personas. Y es que el enojo tiende a hacer eso, ¿no? A que nos desquitemos de una manera sutil y que vayamos tirando veneno por allí poco a poco. Entonces, la situación sí está en cómo nosotros como pastores manejamos esas situaciones, porque yo creo que es allí donde tenemos que día con día pedirle al Espíritu Santo de nuestro Dios que nos dé la sabiduría para poder nosotros dar las palabras correctas, aún los motivos correctos, aún las situaciones correctas para que podamos aminorar, ¿no? mm, Aminorar y podamos llevar a la restauración en todo momento. Pero cuando no estamos en esa página o simplemente tratamos de llevar como un simple manual, como un libro, yo creo que el ser humano por sí solo no puede llegar a lograr mucho. Necesitamos forzosamente la ayuda del Espíritu Santo en el corazón de las personas para que esto realmente pueda ser solucionado. Gracias, gracias, hermano Michelle. Realmente, sí, una persona lastimada puede minar. Es como la humedad que se va yendo, ¿verdad? Y cuando damos cuenta, como decía, una iglesia puede estar completamente este, húmeda, si usar la figura, puede estar molesta y puede causar divisiones, sino toda la iglesia, grupos, y sí, el conflicto es asunto real en las iglesias, divisiones a cada rato que se dan en las iglesias, gracias a Dios no se ven tanto en la iglesia de Nazareno, pero sí se ven. La primera iglesia que yo vine a pastorear en Estados Unidos era la división, la parte dividida de otra iglesia en nuestro distrito. Se habían salido por diferencias, pero hubo conflicto y se dividieron. Y después ese otro grupo se volvió a dividir y yo vine a pastorear 16 que quedaron de ese grupo grande que se había salido. Es decir, los conflictos son reales y pueden tener consecuencias muy, muy duras, críticas, lamentables en la vida de la iglesia. Hermano Vera.
Gracias, mi hermano Michel. Gracias, hermano Orlando. Ayer hablábamos un poco sobre el conflicto del grupo de alabanza Ujú, y cuando como ministros o pastores tomamos un punto y le damos como un valor a la opinión de alguien más, bueno, a veces nos deja fuera de, ¿no? Y de ver el panorama completo. De las cosas que hablábamos es cómo a veces tener manuales operativos o hacer valer algunos manuales de la manera en de elegir, de cómo subir, de por qué subir, que algunos puntos que tendría que tener el grupo de alabanza, el grupo de técnico, va a ayudar como para que se cumplan más allá de si les gusta o no, porque ujú, desde que ellos van a entrar, saben, conocen cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus privilegios y están de acuerdo, entonces en algún momento si ellos incumplen, saben que están incumpliendo y ese conflicto va a ser evitado en algún sentido, ¿no? Entonces creo que a veces, por eso ponía esa parte de, cuando tomamos esa parte personal, que están hiriendo a alguien que a nosotros nos cae mejor, que a alguien que está sirviendo y hemos escuchado cómo le han atacado, a veces nos deja a nosotros vulnerable en cuanto a la mediación. ujú, Entonces, creo que tener claro nuestra función en la iglesia, nuestra función pastoral, no todo lo vamos a resolver. O sea, ayer decía el querido y amado pastor Lemuel, ponía el síndrome del Mesías. No lo vamos a resolver todo. No vamos a llegar y vamos a decir una palabra y todos van a quedar en paz y van a decir, oh, alabado pastor, gracias por venir a resolver nuestros problemas, nuestros conflictos. Ahora todos nos llevamos en paz. Eso no va a pasar tan rápido. Estamos trabajando con personas con cosmovisiones diferentes, maneras de ver eh, la fe, maneras de vivirla tan diferente, ¿no? Algo tan sencillo ahora. Si hablamos de un miércoles de ceniza, van a votar infinidad de pensamientos y probablemente tengamos la siguiente división de la Iglesia del Nazareno reformada, no sé, ¿no? Pero al final necesitamos ir como con esas bases, esa dirección bien marcada, decir, ok, aquí está, no sé si valga la palabra, aquí está lo que nos marca el manual para cada ministerio, para cada situación, y entonces de ahí tomamos. O sea, hay un punto a partir de ya tenemos un fundamento, tenemos una base para trabajar. Entonces, en los conflictos también hay algo y hay que aprender como esa situación y funcionar nosotros con ese fundamento y esa base. Y vaya, digo, el conflicto, y como he dicho, y usted lo ha dicho, los conflictos existen y van a existir. Eso no significa tampoco para nosotros, si no se resuelve, no significa un fracaso, ¿no? Porque a ya. veces sentimos que los conflictos que se dan en nuestro ministerio son fracasos y no son aprendizajes, creo. Gracias, pastor. Gracias, Podemos pastores. sí, muchas gracias. Ahorita en abril vienen las convenciones y asambleas de distrito y nosotros somos los que recibimos esa actividad de distrito. Y, y cada vez, obviamente, usan la facilidad, especialmente la de los niños. Y cada año hay situaciones. Entonces, ahora tenemos una pastora de niños y la pastora de niños ya hizo un documento hablando de ser proactivos. Entonces, el documento que estamos, y se lo vamos a enviar por adelantado para que las personas cuando vengan los diferentes departamentos, estas son las reglas a seguir. No tenemos que anticipar, no tiene que haber el momento para tratar de resolver, porque ya, hermano, esto está en el documento, ya lo vio, te lo mandamos con anticipación. Y eso nos resuelve de gran manera cómo podemos nosotros a- a- si es posible, como decimos, ser proactivos para evitar ciertas situaciones. Veo una mano, hermano marroquí, ¿sí? Sí, mi hermano. Cuando se trata de resolver conflictos, ¿verdad que, como expresaba Willy, no somos nosotros los que resolvemos, pero sí nos toca resolver, ¿no? Yo Ujú, creo que una de las cosas que el pastor tiene que tener valor es entender que dentro de su llamado le tocará enfrentar y resolver los desafíos que se le presenten en el ministerio. No los puede eludir, no puede tapar el sol con un dedo, no se puede esconder, porque a menudo por esas actitudes pasivas frente al conflicto, que el conflicto crece. Es lo que mencionaba usted, aquí decimos salitre, la humedad, ¿no? En los ujú, ujú, edificios. ujú. El daño no se va a detener.
porque usted lo ignore, porque usted Ujú, no lo aborde, porque ujú, usted no lo hable, ¿sí? Entonces, vemos que hay voluntades para resolver un conflicto, es decir, no depende de una sola persona, depende de muchas voluntades. Pero por otro lado, yo creo que depende también del carácter y la calidad del líder. ujú, Sí. ujú, Yo creo que es muy difícil para nosotros, no sé, usted que está ahí en Estados Unidos, nosotros como latinos somos más, viscerales, como, emocionales, o sea, llevamos una carga emocional muy fuerte para resolver conflictos y cuando se cargan, cuando hay una carga emocional para resolver conflictos, es difícil tener una cabeza fría, es difícil tener, ¿verdad? El tacto, a veces se nubla un poquito. Por eso mencionaba algo, Michelle, que me gustó. Yo creo que la obra del Espíritu, cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y yo creo que no podemos abordar un conflicto hasta que esa paz no gobierne nuestro ujú, pensamiento y nuestro corazón, creo que ese es el momento más indicado. Yo de experiencia propia puedo decir, ¿no? Que cuando estuve en el seminario, este, me suspendieron un semestre, y muchos ya saben esa historia. Y fue precisamente porque yo era bastante impulsivo. Y cuando regresé, el rector me dio la mejor clase de liderazgo que nunca he recibido en ningún libro, ni en ningún curso, ni en otra parte. Él se sentó conmigo en su despacho, en su oficina, y me dijo, hermano Marroquín, lo que usted dijo esa ocasión, tenía usted mucha razón, pero la forma de comunicarlo le quitó a usted la razón. Usted tiene que tener cuidado porque usted va a ser pastor y va a dirigir a un cuerpo de líderes. ¿Le vas a hablar a tu junta como nos hablaste a nosotros? ¿Le vas a hablar, vas a tener una familia? ¿Le vas a hablar a tu esposa, a tus hijos como nos hablaste a nosotros? A veces el problema no es la falta de razón que tú tienes, sino la forma en que lo comunicas. ujú. Y Sí, eso, para mí, fue una fuente de tremenda sabiduría. Me llevó a estudiar psicología pastoral, a resolver mis conflictos internos para poder resolver los conflictos ajenos a mí mm, o que me implicaban. Realmente, otra de las cosas, otro consejo muy importante fue el que me dio el pastor Rodrigo Peña, que lleva no sé cuántos años en la primera iglesia de Guadalajara. Y él me dijo, tomando el aspecto bonito del latino, es, no puedes ganar en el conflicto si no ganas el corazón de las personas. Aprende a ganar el corazón de las personas antes de ganar el conflicto. Y una de las enseñanzas que yo a veces tengo con los matrimonios es, a veces tú ganas la discusión, pero perdiste el corazón de tu mm, familia. Y a veces también los pastores ganamos discusiones, ganamos conflictos, pero perdemos el corazón de la iglesia. Y bueno, lo comparto como una experiencia propia de aprendizaje que me ahorró conflictos en el ministerio que yo los pude haber provocado. Entiendo que tenía justicia, pero tenía una mala actitud. Esto me ha ayudado a unir voluntades, a ser escuchado, a hacer escuchar mi punto y ganarme ese derecho frente a mis líderes y el respeto. yeah, Y no solo eso, hasta el apoyo. yeah, Y le good. doy gracias a Dios por estas lecciones de vida que se Mm, obtienen, ¿verdad?, a lo largo de este sí, camino. sí, y gracias a Dios Gracias. gracias a Dios por aquellos que invierten en nosotros, comparten su sabiduría con nosotros, su experiencia y sabiduría. Gracias a Dios por eso también, sí. Ah, ah, nosotros, como creyentes tenemos un poquito de dificultad a pensar pensar en los conflictos, porque mi mente me dice que somos cristianos. El Señor dice que seamos unidos y en eso conocerá la gente que somos sus discípulos.
Ah, como pastor, yo miro, a veces cuesta trabajar con la gente y cualquiera pensaría que trabajar con nosotros los pastores sería lo más fácil del mundo porque nosotros hemos experimentado y no queremos y queremos ser modelos, pero me he dado cuenta que nosotros también los pastores tenemos nuestra actitud y, y, y la verdad es que aunque se nos hace difícil pensar o idealmente no deberían de haber conflictos en el pueblo de Dios, existen. Entonces la pregunta es ¿por qué sentimos ese conflicto a veces? Y me gusta este pensamiento. Ah, Dice, somos desafiados a vivir vidas santas que incluye amarnos unos a otros, no solamente con amor de hermano, sino también con amor agape, un amor que se entrega a sí mismo, que prefiere a otros en vez de uno. Ayer, ¿quién citó al apóstol Pablo cuando dijo que él tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener? Bueno, pero esta es una de las situaciones cuando hay conflicto entre pastores que se da en el cuerpo pastoral, se dan conflictos en la junta consultora a veces, se dan conflictos en las juntas de departamentos a veces, hay tensiones, hay conflictos, pero existe lo que se dice, ah, pero, sí, existe, hay una desconexión entre amor agape y el conflicto. Cómo puedo tener conflictos contigo si mi corazón es puro? Ok, si mi corazón es puro, ¿cómo puedo tener conflicto con alguien? Puedo estar en desacuerdo con una visión, una decisión o una persona, cualquier otra cosa, si mi corazón es puro. Si soy santo, ¿no estoy comprometido a buscar la unicidad y consenso en todas las cosas? Y quizá la respuesta que nos damos nosotros, sí, eso tiene sentido. Sin embargo, hay conflicto entre nosotros a veces. Hay conflicto en la iglesia, hay conflicto en la junta. Y claro, ya sabemos en la familia. Entonces, en el matrimonio, si nosotros somos los pastores que predicamos y enseñamos, ¿por qué hay conflicto en nuestros hogares a veces? Como pastores. Si nuestro corazón es puro, entonces, ¿cómo podemos estar de desacuerdo con la visión, con todo esto? Y creo que estamos platicando de algo que no tiene sentido. La mente cristiana dice eso no debe de ser. Pero la realidad dice, sí es. Y ayer hablábamos de personas en la Biblia que tuvieron conflicto. Y no vamos a volver allá, pero esas son las preguntas que nos hacemos. No las hacemos conscientemente, pero están implícitas. Que no es la iglesia, porque no es una iglesia cristiana donde se predica el amor, porque hay conflicto, porque hay críticas. Entonces, esas son realidades que nosotros vivimos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, quizás la cosa que tenemos que hacer es tratar de reformular el conflicto. Y en la iglesia u otras comunidades religiosas culpamos rápidamente el conflicto cuando las cosas no van bien, ¿verdad? Si el crecimiento es menos que el esperado, somos tentados a echarle la culpa al conflicto. Es que hubo esta situación. Cuando perdemos una familia sin una explicación, sí que perdemos familias, ¿verdad? Se van familias de la iglesia y entonces queremos culpar a una relación, el conflicto con el pastor o alguien de la iglesia. Oye, eso me pasa cada rato a veces oh, se fue por esta razón, se fue por aquella hermana que le hizo esto. Eso sucede a cada rato. Cuando las finanzas bajan, nos preguntamos si alguien está molesto y no está diezmando. Por eso la lista puede continuar. Ustedes tienen ejemplos de cómo nosotros a veces nos imaginamos las razones por las que las cosas suceden. Como líderes, el conflicto que a veces presentimos no está enfocado directamente en nosotros. Sin embargo, por virtud de nuestro lugar de liderazgo, nos encontramos en la línea de fuego. Ah, Ahora, ¿qué queremos decir con reformular el conflicto? Porque a veces no es lo que nosotros pensamos.
A veces la persona se opone a una decisión, no porque tiene malas intenciones o quiere llevar la contraria, no entiende por qué estamos haciendo eso. ¿No les ha pasado en alguna junta cuando las personas dicen no estoy de acuerdo, pero una vez que le explicamos, dice, oh, ahora tiene sentido? No, no, ¿ustedes no han tenido esa experiencia? ¿Quieren compartir un poquito de sus experiencias? No tienen que mencionar nombres, no tienen que, pero experiencias en general. ¿Alguien quiere compartir? Mire, eh, aquí en la iglesia tenemos teníamos una persona que era conocida como una persona que causaba, usemos la palabra que usábamos, problema. Y si venía una persona nueva, rapidito se le acercaba y todo el mundo se preocupaba porque esa hermana se acercaba a las personas nuevas, hombre o mujer, no importa. Y cuando alguien se iba, decíamos, oh, ¿quién sabe qué le dijo? ¿Quién sabe qué le comentó? Es decir, ese es la respuesta que damos, la explicación, el conflicto. Esta persona tuvo conflicto con esta persona, por eso se fue. Y tenemos nosotros esas experiencias. Pero no siempre la persona que se opone o está en contra de una propuesta o de un plan es porque no quiere, es porque está opuesta. Es que quizás no tiene la información correcta para tomar una decisión de acuerdo con el grupo. Hermano Humberto. Y gracias. Buenos días, mis hermanos, buenos días. Bueno, creo que cada cambio o cada proyecto que se ejerce en la iglesia, seguramente va a haber conflictos por las personas que han estado. Y quiero hacer mi pregunta. Cuando tenemos un proyecto, se tiene un cambio o se va a reformular una situación de actividades en la iglesia, siempre va a haber conflictos. Y podemos decir, bueno, ¿cómo podemos llevar a que ese conflicto no sea tan grande? Porque usted lo mencionaba, siempre el conflicto existe, pero cuando ahora queremos hacer una decisión diferente en cuanto a crecimiento, en cuanto a un plan de, este, de evangelismo o simplemente una actitud que queremos trabajar con niños o otra parte, va a haber siempre conflictos. Mi pregunta es cómo podemos ir viendo que ese conflicto no sea un conflicto tanto como tal. ¿Ok? Gracias, hermano. Vamos a ver si podemos responder esa pregunta. Hermano de la Rosa. No, hablando de eso, de los conflictos que a veces hasta que explicamos se entienden, nosotros tenemos un hermano que tiene esquizofrenia. Entonces, cuando los hermanos se lo encontraban en la calle o cuando incluso dentro de la misma iglesia, pues ella tiene un carácter pues difícil, pero pues muchos ya se empezaba a generar ese conflicto con los hermanos hasta que los reunimos y les explicamos, ¿no? Miren, lo que pasa es que la hermana tiene esta enfermedad y por eso tiene este tipo de cosas. Entonces, solamente así se detuvo el conflicto, ¿no? Porque como dices, a veces tenemos que entender el panorama para poder detener, ¿no? Ujú, ujú. Sí, gracias, hermano. Entonces, podemos ver el conflicto como conflicto así en sí, como lo llamamos, pero también lo podemos ver como una oportunidad. Ah, podemos verlo como una oportunidad. Es importante que como líderes de la fe entendamos que el conflicto no tiene que ser necesariamente negativo. No tenemos que correr a escondernos, tampoco tenemos que prepararnos para la batalla. El hermano decía, no tenemos que ignorar el conflicto porque no se va a resolver ignorándolo, poniéndolo, como dicen aquí, debajo de la alfombra, no se va a ignorar. Entonces, pero no tenemos que escondernos, pero tampoco tenemos que prepararnos para la batalla. Ah, el conflicto puede ser visto como una oportunidad. No tiene que ser una cosa mala, puede ser algo de lo que surja lo bueno. Ah, como líder de fe, entonces queremos y necesariamente cambiar los lentes a través de los cuales nosotros vemos el conflicto. Si lo vemos nada más como un problema si vemos el conflicto como algo que va a impedir el progreso, como algo que va a estropear nuestra unidad o va a alterar nuestra unidad o va a crear fricción, entonces lo vamos a tratar de esa manera, como algo malo. Pero si vemos el conflicto
conflicto como una oportunidad, entonces vamos a pensar, vamos a verlo diferente. El conflicto puede ser visto como oportunidad, no tiene que ser una cosa mala, puede ser algo de lo que surja lo bueno. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Ahora, ah, el conflicto prevé una estructura para ver una situación a través de lentes diferentes. Y creo que es una oportunidad para entender a las personas, ¿no cree? Es una oportunidad para, para ver, entender a las personas, conocer mejor a las personas y saber qué es lo que causa que la persona reaccione de esa manera. Y como decía, quizás no es problema personal con alguien, es simplemente quizás su trasfondo. El otro día yo le dije una palabra a alguien, inmediatamente reaccionó, porque esa palabra para esa persona inmediatamente la llevaba a experiencias negativas, a experiencias que había tenido en el pasado que no eran agradables. Y cuando yo dije la palabra inocentemente, la persona reaccionó, pero fuerte. Entonces, pudimos haber creado un conflicto ahí, pero no. El asunto era entender después, ok, en el pasado esta palabra era una palabra que la usaban contra ella, esta persona, en el pasado y era atacada, era rebajada. Entonces, cuando oye la palabra de nuevo, que no la había oído, creo yo, en mucho tiempo, entonces activó cosas del pasado. Y creo que fue como un detonante, ¿no? De situaciones que había vivido en el pasado. Quizás no han sido resueltos, pero eso no es el punto. El punto es que nosotros como personas te podemos ver el conflicto como una oportunidad para conocer a la persona, para crecer nosotros en el proceso, y poder nosotros entender mejor a las personas y enfrentar diferentes situaciones de una manera diferente. Ah, Cuéntenme, estamos aquí para aprender. Sus contribuciones han sido fantásticas. Gracias, hermanos. ¿Alguien más tiene que compartirnos algo? Ok. Si me permite, ¿Cuándo hermano. Sí, hermano Marroquín. Sí, ¿me permite? Sí. Ahorita que menciona la palabra ver a través de unos lentes diferentes, creo que también influye mucho el lente teológico, ¿no? Porque las preguntas que nos planteaba acerca de la santidad, de ver la vida, ¿no? Ujú. A través del amor perfecto, del amor a Dios y al amor al prójimo, y que eso nos tiene que resultar en un ideal, creo que influye mucho en la forma en que abordamos el conflicto, ¿no? Porque cuando esperamos que algo sea todo ideal, pues el conflicto nos asusta. Ujú. Tengo amigos pastores presbiterianos, en especial uno, que también veo su lente teológico. Él comparte conmigo un problema muy fuerte en la congregación. Y yo como arminiano wesleyano digo, pues es que eso no es de Dios. ¿Qué iglesia es esa? No está ni salva, es yo pensé, ¿no? Necesitan ser enteramente santificados tus miembros. Casi le doy el consejo. Pero la forma en que él me lo comentó fue lo que me llamó. Es que nada sucede, dice, si no es por la voluntad de Dios. Mm. Esto Dios lo permitió con algún propósito. Y yo estoy orando para que Dios me dé sabiduría y se cumpla el propósito que le brinde gloria a Él por medio de este problema. Lo que mencionaba hace unos minutos, vivir el proceso. Pero a mí me llama la atención que por un lado yo, desde mi perspectiva de la santidad, pensé, eso no es de Dios, Mm. pero Él dice, Dios lo permitió con un propósito. Y está más enfocado en encontrar el propósito que en estar pensando, ¿verdad? En por qué los hermanos no deben ser así, ¿no? Entonces yo creo que el ente teológico también, ¿verdad? Influye la manera en que abordamos el conflicto. Definitivamente. Decía mi profesor de teología, decía, tu teología va a determinar cómo tú vives. Y como nos da una visión, ¿no? A cada uno de nosotros. Nuestro lente teológico nos permite ver el mundo de cierta manera. Muy cierto, muy cierto. Ok, entonces mire esta declaración. Cuando pasamos de ver el conflicto únicamente como una forma negativa, de la que anticipamos resultados negativos, a verlo como una oportunidad, es más probable que podamos anticipar resultados positivos.
Es lo que le llaman una autoprofecía, ¿no? Que cuando yo veo algo negativo y estoy pensando que va a ser esto, luego se cumple la profecía, a lo que estoy esperando. Y lo que está diciendo es que vemos el conflicto, lo vemos con ojos negativos, entonces la respuesta es negativa y los resultados van a ser negativos. Pero cuando lo vemos al revés, como una oportunidad de conocer a una persona, de crecer como personas, de crear unidad, entonces podemos anticipar resultados positivos. Nuestra actitud es importante. Decía en su primer libro que escribió Maxwell, nuestra actitud determina nuestra altitud, ¿verdad? Y yo creo que los resultados que tenemos, si nosotros nos aproximamos a una situación con una actitud negativa, vamos a actuar negativamente, vamos a anticipar negativamente y los resultados pueda que sean negativos, ¿verdad? Entonces, remarcar, ver como una oportunidad. Dice, en lugar de ver el conflicto como una situación negativa en la que debemos participar para bien o para mal, podemos replantearlo y verlo como una oportunidad para lograr un cambio positivo. La idea de que esas situaciones que nosotros enfrentamos continuamente, pues las encontramos, llegan gratis, ¿verdad? Así que a través de las acciones nuestras como líderes, podemos gestionar el conflicto de una manera que, con la ayuda de Dios, genere una victoria para los involucrados y para la sanidad de la iglesia, para el avance del reino. El conflicto, entonces, no lo vamos a hacer, no lo vamos a buscar, a procurar anticipar, pero bueno, podemos anticiparlo, pero no lo vamos a invitar o a buscar, pero queremos verlo cuando el conflicto llegue, no queremos verlo como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. Muy bien. ¿Algún comentario? Entonces, ¿cómo podemos evaluar el conflicto? Entonces, esas son preguntas que se hizo un pastor. Y es una historia muy, muy triste, pero creo que nos va a ayudar. Déjenme les cuento la historia no leérselas, pero contárselas, y ojalá que pueda tocar los puntos que se requiere tocar. Era un pastor que llegó a su primera iglesia, buen trabajador, buen pastor. Trabajaba el equipo que tenía, los miembros, los hermanos, trabajaban mucho, pero empezó a darse cuenta que la iglesia tenía una historia negativa. Negativa no solamente adentro, pero especialmente en la comunidad. Habían historias de que habían líderes que habían cometido pecados inmorales, problemas de mal manejo, al punto de que algunos hermanos salían del culto y se agarraban a puñetazos. Es decir, una historia negativa en la comunidad. Entonces, los hermanos trabajaban, estaban dedicados, pero con esas, cuando los miraban llegar, los miraban compartir, siempre les sacaban las historias mismas, se reían de ellos. Entonces, parecía que cada vez que la iglesia trataba de encontrar personas o alcanzar las personas, hacer la diferencia era confrontada con apatía, con sospecha y con cinismo. Era una historia crítica. Sí, a los líderes de la iglesia les parecía que iban navegando en contra de la corriente. Creían que el poder de Dios podía hacer la diferencia, pero estaban perdiendo la esperanza. Como 18 meses después de que llegó el pastor, los líderes decidieron que algo debía cambiar. Habían tratado que la iglesia creciera, que se fortaleciera, pero no tuvieron éxito. Así que a una reunión regular de la iglesia, entonces los líderes de la iglesia, con lágrimas en sus ojos, le dijeron al pastor que todos se iban a ir de la iglesia. Iban a buscar otra iglesia donde pudieran ver el fruto de su trabajo. Como puede imaginarse, el corazón del pastor se encogió, ¿verdad? Estaba devastado. Había invertido sus fuerzas. Su corazón estaba tratando de que la iglesia fuese dinámica, sin tener éxito. Amaba a la gente, quería servirles de veras, pero al mismo tiempo el pastor le daba la razón por su desánimo. Y hasta cierto punto
ah, no los culpaba por la decisión que habían tomado de irse de la iglesia. Preguntas que venían a su mente era, ¿cómo podía la iglesia continuar si todos los líderes se marchaban en masa? ¿Qué pasaría los demás? ¿Qué pensarían los demás pastores de su liderazgo pastoral? ¿Qué nuevas historias tendría la comunidad que contar? Es decir, la cosa no se miraba bien. El pastor llamó a su jefe, a su director de distrito, le dijo lo que estaba sucediendo, para pedir consejo, para informarle y para buscar consejo de él. La reacción inmediata del líder distrital fue que seguramente este joven había hecho algo malo, por eso la iglesia, los líderes estaban yendo. Hizo una cita para unirse con los líderes y tuvieron una reunión, la dirigió muy bien, con mucha gracia, con mucha experiencia, pero estaba casi seguro que iba a llegar el momento que iba a tener que intervenir entre la junta, entre los líderes y el pastor. Conforme la junta avanzaba, se fue dando cuenta que el problema no era el pastor. Estaban cansados de esforzarse, dijeron los líderes, para ser vistos como marginados en la comunidad. No querían continuar gastando energía sin resultados. Estaban listos a moverse e involucrarse en una iglesia donde pudiera hacer la diferencia. Fin de mes, todos los líderes se habían ido y los poquitos que quedaban también se fueron. La iglesia fue declarada inactiva y luego oficialmente cerrada y la propiedad se vendió. Entonces, el pastor, joven pastor, tratando de entender por qué había pasado, hizo esas preguntas. ¿Por qué lo llamó Dios a esta iglesia para ver esta clase de desenlace? ¿Hay algo más que él pudo haber hecho? ¿Qué sucedió en realidad? Preguntas que quedaron colgándole en su mente. Una experiencia dura, no sé qué piensan ustedes de esa experiencia. ¿Conocen alguna? Yo conozco una experiencia de una iglesia en una comunidad pequeña donde el pastor cometió pecado de inmoralidad y con una comunidad chiquita se regó rapidito la historia. Y cómo sufrieron los siguientes pastores que llegaron. Le sacaban la historia. Esa historia me recordó esa que yo conozco personalmente. Y han pasado ya más de 40 años y todavía hay residuos. Gracias a Dios, la iglesia ha ido creciendo y superando, las generaciones han ido pasando, la gente se ha ido moviendo, nueva gente está viniendo a las comunidades y ha habido un cambio. Y la iglesia, gracias a Dios, está cambiando, está avanzando. Pero, hermano, ha sido una situación dura. Conflicto del pasado que este pastor le cayó en los regazos, como decimos nosotros. Y la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de esas preguntas del pastor? ¿Hay algo que pudo haber hecho? ¿Qué sucedió en realidad? Todavía estaba aturdido. Han vivido, yo no sé si alguno de ustedes han ido a una iglesia con un historial como ese. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha superado? Si es que ya superó o cómo está superando la situación. Hermano Ociel. Hermano, es muy complicado cuando alguna situación de un pastor, de un líder, sobre todo el pastor, causa algún problema y va a repercutir en todos los que vienen y desgraciadamente eh, va a causar daños a veces de por vida. Aquí en la región tenemos una iglesia que conflictos de pareja provocaron, todo el mundo se dio cuenta, la esposa mandó a matar al pastor. O sea, Oh, y, y el pastor era muy querido en la comunidad, la iglesia estaba floreciendo, pero un conflicto interno provocó
la esposa, por ambición, por varias cosas, manda a matar al pastor. Y eso hace que subsecuentemente le ha costado muchísimo, muchísimo levantarse la iglesia. La comunidad no quiere nada con la iglesia, se ha mantenido con los miembros, los pocos miembros que quedaron, pero le ha costado mucho. El pastor nuevo evangeliza, habla, pero esa mancha perdura. Y estamos orando, buscándole, pero ha costado. Yo siento que hay que cuidar muchísimo lo que nos puede, lo que podemos provocar, porque algo puede dañar para siempre una iglesia. Sí. Y una comunidad. La oportunidad de que alguien se conozca a Cristo, la verdad, es increíble. Hermano Mario, o es el hermano. Sí, buenos días. Un Hermano. detalle para tratar de entender esto, les comparto algo que me sucedió. Ah, había un compañero, un amigo creyente en la iglesia en Yucatán, en Mérida, de muchos años, compañeros de trabajo en la iglesia, pero yo me vine a vivir a México y él se quedó en Yucatán, en Mérida. Eh, Compañeros con familia, con todo. Sucede que se enferma gravemente y está en el hospital. Y entonces la familia, por alguna razón, me llamaron y me dijeron que pues este amigo, amado hermano, estaba agonizando, o sea, tenía mucho tiempo en el hospital. Y entonces me dijeron que si podía ir para orar con él. Y bueno, yo viajé de México a Mérida y llegué a verlo porque nos amamos mucho y nos son compañeros de muchos años. Al final no podía entrar al cuarto donde él estaba. Él estaba entubado, ya no podía, nadie podía entrar a verlo. Lo único que pude hacer es en la ventana, en el vidrio, en la puerta. Ahí me paré porque ni siquiera la familia entró, solamente me dejaron entrar a mí. Y oré en la puerta, en la ventana. Él estaba inconsciente, estaba en la cama. Derramé mi corazón y hablé con Dios y lo puse en las manos de Dios. Oré como sentí. Salí del hospital, ahí estaba la familia, hablamos, oramos con ellos, me fui del hospital y se acabó el asunto. Lo que sucedió es que al rato me informaron y me hablaron que el hermano había partido con el Señor. Y entonces, es la primera pregunta. Yo dije, ¿por qué me llamaron? O sea, ¿qué es lo que vine a hacer aquí? Según yo vine a orar para que Dios le diera sanidad, para que lo levantara. Pero en mi oración también le dije que mostrara el camino y que hiciera su voluntad con el hermano a quien yo amaba mucho. Y Dios hizo su voluntad. Cuando terminé de orar y salí, llegué a la casa, no tardó mucho. Cuando me marcaron, me dijeron que ya había fallecido. Y entonces uno se pregunta, pero yo entendí que para eso me llevó Dios. Para eso me llevó. Si él iba a fallecer, pues está bien. Por alguna razón, Dios me llevó ahí, oré, hablé con él, con Dios, no con él, porque él estaba en la cama. Pero lo que pude entender es que Dios para eso me llevó. Y entonces hubo paz en mi corazón, le di gracias a Dios, regresé a México, pero son situaciones de ese tipo, pues. Sí, sí, gracias, hermano. Si ustedes pueden ver, en la historia dice que el líder de distrito, sospechaba del pastor. Sospechaba que algo malo había hecho el pastor. Y algunas veces anticipamos las circunstancias, ¿no? Y debemos tener cuidado de no juzgar por anticipado. El pastor no pudo borrar las memorias del pasado. Estaban bien allí y quizás el Señor lo llevó para cerrar, como dice el hermano, ¿no?
lo llevó ahí y era para revelar una vez más y mostrar. Y está bien. Alguien dijo que las iglesias, usted sabe, los que estudian iglesias, todas las iglesias tienen vida como todo, ¿no? Nacen, se fructifican, se multiplican, nacen, crecen, se multiplican y mueren. Es la idea, ¿no? Y enseñan la campana y todo eso. Y decían, pues la iglesia de Jerusalén ya no existe, la primera iglesia de Jerusalén, todo. Para decir, pues, que las iglesias tienen un ciclo también. Y claro, en este caso fue un ciclo no positivo, pero los líderes debemos de realizar una evaluación para comprender lo que realmente está sucediendo desde todas las perspectivas posibles. No asumir una cosa, sino estar abierto a otras posibilidades. ¿Alguien habló? ¿No? Sí, hermana. Gracias, pastor. El asunto es que cuando hay este tipo de circunstancias en que las familias son lastimadas por el hecho que haya sido, hay que tratar con la familia, con la iglesia, con la congregación. Hay que empezar a tratar en ellos, a sanar todas aquellas cosas que por los cuales se sintió lastimados, ofendidos, porque si no se ataca estas circunstancias, siempre van a tener ese dolor. Vengo pastor, otro pastor, y va a estar vivo aquello que les hizo sentirse mal, aquello que les dolió. Y eso es importante para que la gente se vaya, porque no encontré sanidad en aquello que me dolió, en aquello que yo vi, en aquello que me lastimó. Entonces, una de las cosas que se pudiera hacer en las iglesias lastimadas es tratar con ellas. Pudiera ser en lo particular, familia por familia, las prédicas en relación al perdón, al arrepentimiento, a la reflexión, porque mientras no se llegue a ese punto, aquí va a estar aquello que las lastimaron y no van a poder crecer, porque aquí está en el corazón su tristeza, pues, o lo que les haya acontecido como familia, como congregación. Sí, gracias, hermana. Sí, y claro, a veces tenemos nosotros, dice Larry Crabb, nosotros debemos ser una comunidad terapéutica. Es decir, que nosotros debemos de sanar, ser sanadores. Y él decía, si la iglesia cumpliera su función de ser una comunidad terapéutica, no tendríamos necesidad de terapistas, porque es una función de la iglesia a cuidarse mutuamente. Ahora, recordemos, el contexto de esta historia es la comunidad. Y la pregunta que nos hacemos a veces aquí es, si la iglesia mañana cerrara las puertas y ya no siguiera funcionando, ¿nos extrañaría la comunidad? Es una pregunta que se la dejo. Si su iglesia cerrara las puertas, o espero que nunca, hasta que Cristo venga, pero si cerrara las puertas, ¿le extrañaría la comunidad? ¿O qué testimonio tiene la iglesia, la comunidad de la iglesia nuestra? Los conflictos que nos encontramos, que este pastor encontró, no fueron de su creación, ni de la iglesia que estaba, de la comunidad que estaba en el momento, sino de una historia pasada. Y ya no podía cambiar el pasado y la comunidad no quiso olvidar el pasado tampoco. Entonces, la única pregunta que se me ocurre, la única cosa que digo que hay algo más que pudo haber hecho. Yo no sé si él pudo ir personalmente con un grupo de hermanos de la iglesia a la comunidad a pedirles perdón. Yo no sé si eso hubiera funcionado, pero de todas maneras es algo que se viene a mi mente. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera ido con un grupo de personas a la comunidad a pedirle perdón a la comunidad por el pasado de la iglesia? Sí. Hermana Asunción. Sí, hermano, gracias. Pensando en esa pregunta que hace usted, ¿qué hubiera hecho, no? Se me vino a la mente Esther 4:14, donde dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y a veces quisiéramos no llegar en ese momento, ¿no? Que se suscita estarlo viviendo porque no queremos vivir el momento, el conflicto, pero a veces yo siempre, bueno, pienso, ¿no? Que a veces Dios nos pone en el momento, ¿no? Y pues, con un propósito, ¿no? Con un propósito, nosotros aquí en la congregación tiene muchos años que llegamos y recuerdo que la iglesia donde estamos ahora tenía un corte como mi iglesia, pero cuando llegamos aquí yo creo que
de mi iglesia de origen de donde yo salí. Y pienso, cuando llegamos aquí, yo pensé, dije, salgo de Guatemala a Guatepeor, dicen por ahí, ¿no? Pero siempre tengo presente esto, ¿no? Que donde Dios te pone, es ahí donde Dios te quiere usar. Y se me vino esta parte donde quién sabe si para esta hora has llegado, ¿no? Porque si tú callas absolutamente en ese tiempo de respiro y liberación, vendrá para los judíos algo diferente. Dios usó a Esther y te puede usar a ti. No, a veces tenemos que traer a alguien sino a veces Dios te pone en el lugar donde Dios te quiere ahí Sí, levantar. sí. Gracias, pastor. Gracias, hermana. Así que tengamos cuidado de no anticipar conclusiones. Dice, sacar conclusiones precipitadas, hacer suposiciones y responder de forma reactiva son maneras seguras de malinterpretar una situación y llegar a una conclusión errónea. Creo que esta es una declaración muy apropiada. Por suposiciones, conclusiones precipitadas, responder negativamente, claro, podemos malinterpretar la situación y llegar a una conclusión errónea. Y creo que tenemos que cuidarnos de todo eso. ¿Cómo podemos manejar los conflictos? No hay respuestas fáciles para el manejo de conflictos. Y no hay una solución que se puede aplicar a cada situación. Aquí dicen, una camisa, una sola talla no le cambia a todos. ¿Es un dicho que dicen allá? Una sola talla no le queda a todos. Y cada situación es diferente. No hay una solución que se puede aplicar a cada situación. Y más adelante tenemos otra presentación que comenzamos con un video precisamente que habla de esto. No hay una solución que se pueda aplicar a cada situación. Y a veces, como dice John Maxwell, dice, si lo único que tenemos en la mano es un martillo, vemos a cada problema como un clavo. Entonces, y, y tenemos que cuidarnos. No todo, no, sino, por eso es importante equiparnos, por eso es importante prepararnos para que nosotros no nos enfrasquemos en respuestas que vienen enlatadas y pensamos que esta es la respuesta para todo. Cada conflicto es diferente y requiere que un líder utilice habilidades diferentes. Y en última instancia, tome decisiones diferentes. Saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo es lo que dificulta la gestión de los conflictos. Porque saber qué hacer, cuándo y cómo, no es tan fácil. Y yo creo que ahí es donde nos trabamos. Algunas iglesias tienen manuales de póliza y creo que hablaba un hermano acerca de eso, hablando del grupo o ministerios, tener su póliza. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una manual de póliza de uso de nuestras facilidades porque las solicitan mucho. Y siempre venía con el pastor, podemos usar el templo, tal templo, pastor. Y pues yo no quiero ser administrador de eso, ¿no? Entonces lo que hicimos, desarrollamos un manual. Y cuando viene alguien y me pregunta, hermana, ya sea hermano o hermana o alguien de fuera, le digo, mire, tiene que hablar con nuestra secretaria administrativa y es la que tiene todo eso, tiene los formularios, tiene cuotas y tiene todos. Así que, por favor, yo le dirijo. Antes yo tenía que tratar con eso, ahora ahí están las cosas especificadas para cada cosa que se usa en el santuario. Tiene un requisito y por eso les decía, como decía mi hermano, eso es importante. El manejo del conflicto. Manuales de pólizas es importante. Acabamos de comprar un VEN, teníamos uno hace tiempo, acabamos de comprar uno y vamos a tener que desarrollar un manual de uso, cómo usarlo, quién lo va a usar, quién maneja y todo eso. Para lo mismo, quién está encargado de ese vehículo, de mantenerlo, de entregar la llave al ministerio que lo va a usar. Todo eso es una manera de evitar situaciones que puedan crear conflictos. Porque si le dice al uno y el otro le dice que no y al otro le dice que sí, no, hay una persona encargada, estas son las instrucciones para el vehículo, para obtener el permiso del uso del vehículo y esto es lo que se espera de las personas que lo usan. Y ya, tenemos que hacer eso, no lo tenemos, pero ya descubrimos que tenemos que tener otra póliza. Entonces, ¿cómo manejamos los conflictos? En una manera es anticiparlo, es ser proactivos.
La cultura de una organización para tomar decisiones puede definir cómo una situación conflictiva se va a manejar. También eso. El Señor nos da ejemplos de cómo hacerlo. Primero uno a uno, después dos o tres, un testigo y después el grupo entero, la congregación. Bueno, entonces tener a cómo tomamos decisiones, ¿verdad? Las decisiones tienen un estilo de gobierno autoritario, pueda que confíe en el líder para que trate con la situación, pero donde el pastor es el líder autoritario. Él le dice el pastor dice sí, el pastor dice no, él dice mañana, más tarde o no. Ah, ah, y otras iglesias pueda que dependan de juntas o comités para tratar la situación, y eso somos muchos de nosotros. Que necesitamos hablar con la junta, necesitamos hablar con la junta. Entonces, la junta, hasta cierta manera, protege al pastor porque es una decisión de un cuerpo, no de una persona, pero también le quita al pastor la flexibilidad a veces de tomar decisiones que se requiere acción inmediata. Y para eso se requiere también tener acuerdos en la iglesia. Por ejemplo, en la junta nuestra tenemos límites que el pastor puede usar de dinero sin consultar a la junta, obviamente, y reportar después. También los economos tienen un límite que pueden usar, tienen que tomar una decisión ejecutiva, la toman y saben que hay. Después de cierta cantidad de dinero, necesariamente tienen que pedir, consultar con la junta para tomar esa decisión financiera. Son las maneras en que nosotros tratamos de evitar ah, cómo manejamos o anticipamos estas situaciones. ¿Algún comentario? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo tratan de asegurarse que cuando viene una situación saben cómo hacerlo? Por ejemplo, los economos son los que están encargados, y como casi en todas partes, el mantenimiento del edificio, las finanzas, y ellos son los que están supervisando. Hay que limpiar, hay que mantener, hay que dar mantenimiento, ellos son los que toman las decisiones y, claro, reportan a la junta. ¿Qué, qué medios, qué rieles tienen ustedes para protegerse? Para un poquito más, para mientras piensa, por ejemplo, la iglesia de Nazaret no tiene protección para los pastores, ¿no? En cuanto al dinero. El pastor ni siquiera aquí, yo no sé si en la iglesia en México tienen chequera o tienen dinero en efectivo en alguna caja. Aquí no, ¿verdad? Todo el dinero está en el banco, pero el pastor pues no firma la cuenta del banco. Es una manera de proteger al pastor. El pastor no cuenta dinero. Es una manera de proteger al pastor. El tesorero nuestro no cuenta dinero. Le dan los recibos del depósito, pero esa persona, la tesorera nuestra, no toca el dinero. Todas estas son maneras, y claro, al final del año damos un informe a la iglesia, como ustedes lo hacen, y también tenemos el reporte de auditoría. Todo eso es para proteger y que no hayan posibles sospechas de que haya mal manejo del dinero o que el pastor esté manejando el dinero. Me parezco con un carro nuevo por ahí. Si el pastor le está yendo bien con el dinero de la iglesia, ¿no? Entonces, tener cuidado de esas cosas. Ok, ¿algún comentario? No comentarios, no preguntas, no agregar a la conversación. Bueno, los conflictos en la iglesia son a menudo habituales y se intensifican hasta convertirse en ciclos cada vez más estrechos de comportamiento destructivo. Esa es lo que menciona señor, estos señores, Shamchak y Hauser. Tenemos el conflicto que no se maneja puede crear una fuerza negativa poderosa en una organización, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Como decía el hermano, no podemos ignorarlo, hay que tratarlo. Y la fuerza se hace más fuerte lo más que pasa el tiempo. Ignorarlo no es solución, no es solución. Y luego se abre paso más profundamente en el corazón y el alma de la organización, comprometiendo los propósitos y valores fundamentales de la misma. Entonces, un conflicto que no se trata, mis amados hermanos, puede hacer un daño tremendo en la organización, en este caso en la iglesia. Y algunos de nosotros quizás tenemos dificultades en tratar con conflictos.
los dejamos, los ignoramos. Es como, imagínense que le llegan los cobros de la luz o del carro o de la casa, el pago de la casa, y usted eh, no tiene dinero para hacer los pagos y los ignora. Bueno, eso no soluciona la situación, porque los cobros no se van a ir porque los ignoremos o nos hagamos los que no nos dimos cuenta. El problema se va a hacer más grande si los ignoramos. Entonces, en la iglesia o los conflictos en la familia inclusive pueden hacerse grandes. Y como dice, abrir pasos más profundamente en el corazón. Y no solo, y el alma, no solo de la organización, pero también de la familia, del matrimonio, o el trabajo, o la comunidad misma donde vivimos. ¿Algún comentario? Oigo una voz. ¿No? Me pareció que hay una voz. Bueno, entonces, dos cosas que considerar cuando se planea intervenir en conflictos. Las relaciones personales de la persona involucrada. Creo que ya mencionaron ustedes esos. Construir relaciones saludables es una forma de fortalecer la capacidad. Creo que eso es muy importante. Preservar esa relación es fundamental para la gestión continua de conflictos. Cuando surge un conflicto, entonces es fácil que las personas desestimen las relaciones por los principios del conflicto. Y ustedes saben. Uno de los consejos que nos dan a los pastores es que tengamos mucho cuidado con las relaciones las que desarrollamos en la iglesia, porque las personas que en un momento nos apoyan son las personas que más tarde no van a ser nuestros críticos mayores o nos van a ofrecer resistencia mayor. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Como los cristianos sinceros, por cristianos sinceros que seamos, descubrimos que el conflicto erosiona las relaciones que valoran y que antes apreciaban. ¿Tú sabes cuánta familia está ahorita incomunicada porque han habido conflictos en la familia? Familias en la iglesia están incomunicadas porque hay conflicto. No van a actividades, ciertas actividades, porque uno o el otro va a estar. Si uno va a estar, el otro no va a estar. Es decir, es serio. Como decía, a veces que no tenemos información suficiente y por eso tomamos decisiones. Y la otra cosa es que es importante recordar las metas y objetivos de los envueltos en el conflicto. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Es fácil para los líderes sacar conclusiones precipitadas sobre las actitudes y comportamientos de aquellos que inician lo que se percibe como un conflicto. Todo aquel que cuestiona una afirmación discrepa de una decisión o se resiste a algo nuevo que puede no haber sido malintencionado. Es como le decía, la persona se resiste o se opone a una decisión y no es porque está en contra, es nada más no entiende o no está claro de qué es lo que se está tratando de lograr. Nos reunimos con los hombres, yo no sé en sus iglesias, pero en la iglesia las iglesias donde yo he pastoreado, los hombres somos los menos activos. Nos cuesta tener un ministerio de hombres dinámico. Nos reunimos, estamos tratando de trabajar y mi hermano decía, bueno, ok, ¿cuál es el propósito del ministerio de hombre? Y si no escuchamos, podemos crear un conflicto, ¿no? Pues lo que queremos a lo menos arrancar, no. Él quiere saber, ok, ¿por qué voy a invertir tiempo yo en esto? ¿Por qué voy a estar aquí? Voy a privarme de quedarme descansando, venir a esta reunión, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si interpretamos la pregunta de él como algo contrario a lo que estamos haciendo, como alguien que lleva a crear controversia, entonces, pero yo no creo que la intención de la persona era controversia, era, ok, yo quiero invertir mi tiempo y quiero y tratar de involucrar a otros en algo que yo sé que vale la pena. Y esas son las situaciones que nosotros podemos entender, interpretar y crear conflictos nosotros mismos como pastores o como líderes en nuestros departamentos o dentro de la iglesia. Ahora sí, tenemos 4 minutos. Queremos escuchar alguna pregunta, alguna conversación, alguna contribución de usted para este tiempo, este segmento de la conversación.
¿No? Tan calladitos, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿O soy buen maestro o simplemente no estoy comunicando? No, No, dígame. hermano, ya estamos en conflicto. Ya estamos en conflicto. Dígame, hermana. Bien, alguien quiere compartir. Porque cuando regresemos vamos a tener un caso de estudio, hermano Mario, es el que dice el conflicto del comité financiero. Y hermanos, si ustedes lo tienen, cuando regresemos, hermano, podemos ir directamente a nuestros ¿cómo se llaman? ¿Salones o salas? Cuando Cuando regresemos, regresemos, vamos a ir directamente a nuestras salas y vamos a tratar el caso de estudio que dice el conflicto del comité financiero. Ok, Y muy luego, después de platicar sobre eso, vamos a pasar a otra presentación sobre crisis. bien. Gracias, hermano Orlando. 10:45 regresamos. 9:45, hermano Orlando. Ok, muy Bien. bien. Solo Bendiciones. apaguen su Entonces, cámara, por favor. sí, a las 45 regresamos y luego vamos al caso de estudio. Bien. Nos vamos a los Sí, mande la invitación, pero nosotros no la vamos a aceptar, pues no tenemos. Pastor Mario, sí van, Vamos a ir empezando entonces a enviar a los grupos. Vamos a empezar a enviar. A los pastores de la zona sur van a estar aquí teniendo un tiempo para estar tomando esta actividad, así que no van a entrar a los grupos normalmente. Listo, ya están yendo todos a los grupos, solo tienen que estar dispuestos a moverse. Gracias. ¿Cuál es el? Bueno, ya están yendo todos tienen ya sus grupos asignados. Al que no veo es al profesor, no sé si se salió. ¿Perdón? ¿Perdón? No veo al profesor, no sé si salió o... Parece que salió, déjame ver. Pero sí, no está, salió. Ahorita le damos entrada. Aquí estoy al pendiente. Hay dos aquí, el hermano Salvador y el hermano David. Sí, hermanito, que le bendiga, buenos días. Buenos días, bendiciones. Ya los asigné. Gracias.